Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amados hermanos, apreciados amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, estamos en el aire con esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. De verdad que es una gran bendición poder compartir con ustedes este exquisito material. Traiga su guía de estudio, Biblia en manos, y bajo la dirección del Espíritu Santo estaremos compartiendo con ustedes un interesante estudio de las Sagradas Escrituras. Estamos en la carta de Pablo a los creyentes de Éfeso, en el último capítulo, el capítulo 6 para el día de hoy. Escudo, casco y espada es el tema que estaremos estudiando bajo la dirección del Espíritu Santo. Nos place saludar en esta hora también al pastor Sergio Rubio, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones, y oramos, pastor, para que el Dios del cielo continúe derramando ricas y abundantes bendiciones sobre usted y toda su familia. Muchas gracias, pastor Scroggins. Un saludo para usted, para su esposa y para el resto de su familia. Y también saludamos a la audiencia de Radio Amanecer en Estudio. Este es un día importante, esperando que el poder del Espíritu Santo pueda estar en nosotros permanentemente hasta el día cuando Cristo Jesús levante su pueblo al reino de los cielos. Les invitamos a que tengamos una palabra de oración. Bondadoso y eterno Padre, te agradecemos por este importante día y te rogamos que tu Santo Espíritu nos pueda conducir paso a paso hasta el día grande cuando tú has de levantar a tu pueblo de este mundo peligroso que vive en una batalla terrible entre el bien y el mal. Y te rogamos, oh Dios, que tú nos defiendas y principalmente que nos defienda la fe. Ponemos en tus manos a todos los oyentes de este programa y te rogamos, oh Dios, que todos aquellos que todavía no han rendido su corazón a ti, lo puedan hacer muy pronto, de tal manera que ellos puedan encontrarse en paz con Cristo Jesús para ser salvos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a nuestro tema para el día de hoy. Estaremos abordando escudo, casco y espada. Pastor Rubio, amigos oyentes, en lecciones pasadas pues estamos hablando de la armadura que posee el soldado romano y decíamos que estaba diseñada para protección y también para ataque, que hay ciertos elementos en esa vestimenta que ellos utilizaban para atacar y hay otros que tienen que ver con el asunto de la defensa, de protección. Por eso, cuando estamos hablando del escudo, el escudo es esa herramienta que utilizaban para protegerse. Incluso estuve repasando aquí la lección y dice que muchos de esos escudos a veces estaban mojados para que cuando las flechas llegaran al escudo se apagaran de inmediato. Y esto es muy importante porque el apóstol Pablo va como relacionando todos esos elementos de guerra para darnos una lección espiritual. Ya el casco, nosotros hemos hablado del casco del soldado romano, protege parte del cuello y la cabeza para evitar que una de esas armas vaya a dar directamente en un sitio tan complicado y delicado como es la cabeza. Y la espada, en este caso, en lugar de protección, es parte de ese armamento que sirve de ataque. Y eso es precisamente lo que nosotros estaremos estudiando en estos minutos. Escudo, casco y espada es la propuesta de estudio para el día de hoy. Así es, pastor. Escudo, casco y espada. Y esperamos que todos podamos tener esa armadura de Dios puesta en nuestra vida. Allí el estudio está basado en Efesios 6, 16 y 17, que sería bueno repasarlo de nuevo,
Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí en la guía de estudio aparece una pregunta fundamental. ¿Cuándo y cómo debe un creyente usar el escudo, el yelmo y la espada? O sea, ¿en qué momento el combatiente cristiano debe usar estas herramientas, el escudo, el casco y la espada, y cómo debe usar esas herramientas? Así que el escudo, en un soldado romano usaba un gran escudo rectangular, fabricado en madera y recubierto de cuero, y cuando estos se mojaban, como usted puntualizaba, pastor, apagaban los dardos que el enemigo podía tirar, la flecha encendida. Entonces, cuando el soldado le ponía el escudo mojado, eso apagaba ese importante dardo que venía para tratar de destruirlo. Y ciertamente nosotros, trasladando esa táctica al contexto del combatiente cristiano, su escudo es la fe. Y ciertamente la fe es un elemento en esta batalla espiritual que nosotros necesitamos considerarlo de una manera muy especial, porque no es cualquier fe, no es cualquier sentimiento pasajero, el cual muchos llaman fe, sino es la fe en el Dios Todopoderoso, como su escudo protector, como está registrado ahí en Génesis el capítulo 15 y el versículo 1, pastor, porque no es cualquier fe. Ahí en Génesis 15:1 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y yo creo, pastor Scrogin, que nosotros no podemos tener un privilegio más grande que tener a Dios como nuestro escudo. Porque cuando Dios es nuestro protector, cuando Dios es nuestro escudo, no hay nada en ningún lugar que pueda afectarnos a nosotros y quitarnos ese galardón. Y decir, pastor, que el término de escudo no es una expresión solamente ya del Nuevo Testamento, y que el apóstol Pablo está agarrando de... Correcto, está tomando del Antiguo Testamento. Viene directamente del Antiguo Testamento. Ya en tiempos de Abraham lo conocían, y Abraham decide que Dios sea su escudo, como también si nosotros repasamos en el libro de los Salmos, el Salmo 3, versículo 3 dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Me gustó mucho la expresión y la declaración que está haciendo. ¿A quién no le gustaría que Dios sea su escudo? El hecho de que el Señor sea el escudo del ser humano, eso garantiza la victoria en cualquier batalla, por dura o ruda que sea, siempre que, como los escritores del Antiguo Testamento reconocían que Dios era el escudo, entonces nosotros, con más razón en este tiempo difícil y en los días finales que estamos viviendo, debemos ampararnos y utilizar ese escudo que es la palabra de Dios, y el mismo Señor se ha comprometido en su palabra de ser nuestro escudo. Así es, o sea que yo creo que lo más importante que podamos tener aquí en la tierra es tener a Dios como nuestro escudo. Amén. Por lo tanto, el escudo de la fe no es ese asunto vacilante que las personas tienen muchas veces. Yo tengo fe en esto y en aquello, sino es poner a Dios como nuestra roca fuerte. Pero es que en ese sentido, cuando se habla de esa manera, se está cualquierizando la fe. Yo tengo fe que ese proyecto se va a dar. Yo tengo fe de que las cosas van a suceder, pero ¿la fe en quién? ¿En quién está depositando su fe? Porque la fe no es un elemento, la fe viene de Dios. Correctamente. Y cuando nosotros hablamos de fe, no podemos hablar de cualquier cosa como usted está puntualizando, sino de esa fe viva que Dios está al frente de todo. Y nosotros, como dice la palabra de Dios, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve, pero es siempre dirigido hacia Dios, quien es nuestro protector.
Correcto. Y cuando nosotros tenemos ese tipo de fe y estamos en esta batalla, nos convertimos en personas inconmovibles, no porque en sí mismos somos inconmovibles, sino porque estamos escondidos detrás de la roca que es más fuerte que nosotros. Así que este es el escudo en el combatiente cristiano, poner a Dios como su roca fuerte, poner a Dios como su protector y su escudo, que no es una fe vacilante como muchas personas entienden el asunto de la fe. Así que escondidos por medio de la fe en un Dios grande y poderoso. Nosotros necesitamos hacer énfasis aquí enérgicamente en este asunto del escudo de la fe, porque entendemos que esta herramienta es fundamental, imprescindible para obtener la victoria en esta batalla espiritual. Ahora, ¿cómo define la Biblia la fe? Es la certeza, como usted dijo, pastor, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y ahí esta definición de la Biblia de fe es interesante, pastor, porque es muy bien cuando yo veo las cosas, cuando las puedo predecir, incluso cuando las puedo manipular. Pero cuando yo no veo nada, cuando yo no veo ninguna cosa que está cerca de mí y yo estoy creyendo fuertemente que estoy protegido y que estoy dirigido por Dios, las cosas son totalmente distintas. Pero hay un elemento que se añade a esto, y hace algunos años lo aprendí, me impresionó en gran manera, porque mayormente cuando nosotros hablamos de la fe, hablamos o pensamos que estamos hablando de algo abstracto, que definitivamente como que uno no ve nada. Ajá. Sin embargo, estudiando una de las lecciones de escuela sabática, aprendí un elemento muy importante, que no es una fe ciega, la fe está fundamentada en evidencias que nosotros vemos. Porque el hecho de que nosotros pensemos, por ejemplo, en el cuerpo humano, la perfección, cómo está constituido por órganos, tejidos, células, y todo funciona en una misma dirección, es una evidencia de que existe un Dios creador que está ahí. La perfección, por ejemplo, con que se manejan los asuntos de la naturaleza, que Dios lo ha puesto así de esa manera, ahí no hay asunto de casualidad, todo está muy bien diseñado. Entonces, el hecho de que nosotros no podamos ver a Dios, sí, eso desarrolla la fe, pero hay cientos y miles de evidencias que nosotros encontramos que sí, que Dios está al control de todo, y esa no es una fe ciega, está fundamentada en evidencias, y eso definitivamente nosotros podemos encontrarla en el estudio de hoy. Es como ver al invisible. Claro. Porque esa fe se va desarrollando. Por ejemplo, nosotros creemos que Cristo viene, y eso es por fe. Y entonces no solamente lo hacemos así de manera en el aire, sino que la palabra de Dios está diciendo que Cristo viene. Definitivamente, y la palabra de Dios tiene cumplimiento. Claro que sí. Entonces, ¿cuándo viene? No lo sabemos. Viene, sí viene. Usted puede tener la palabra de Dios. Esas declaraciones están fundamentadas en la palabra de Dios, y lo que la palabra de Dios dice se cumple. Correcto, y pongamos un ejemplo. En el capítulo 2 del libro de Daniel está el sueño que hizo Nabucodonosor con una gran estatua de metal. Ese es un sueño interesante que nos dice a nosotros que la fe es un asunto que se desarrolla y que podemos confiar en nuestro Dios y que podemos depositar toda nuestra confianza en lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Por qué? Porque esos imperios estaban, por ejemplo, cuando Daniel recibió la profecía, estaba el rey de Babilonia, pero los otros reinos no estaban todavía. Y como el profeta le comenzó a decir, mira, después de ti vendrá este reino, así como la plata es un poquito menor que el oro, pero después de ti vendrá este reino, y luego vendrá otro reino de esta forma, y vendrá otro reino de esta manera por acá, y entonces vendrá aquí, se va a dividir el asunto aquí, como viste, el hierro no se mezcla con el barro, y entonces vendrá una piedra grandísima y le va a dar un golpe, y va a desaparecer todo este tipo de cosas.
Entonces esos imperios no habían sido levantados. ¿Y cómo se fueron levantando uno por uno y fueron cayendo? Como el profeta se lo dijo, que de hecho muchas personas entienden que esa profecía se escribió después que esos reinos se levantaron y cayeron, porque ellos no pueden entender en sus mentes que esa precisión que el profeta dijo, que se iban a levantar esos reinos y que iban a caer, no podía ser hecha a menos que los acontecimientos hubiesen ocurrido. Por lo tanto, esa gran piedra es un símbolo del retorno de Cristo aquí a la tierra para establecer su reino eterno que nunca será destruido ni será dado a otro pueblo. Entonces nosotros creemos firmemente que Cristo viene, pero es basado en lo que Dios nos ha dicho en su santa palabra. Por lo tanto, ahí está nuestra fe y en el resto de las Escrituras, y por eso es que debemos estar armados con ese gran escudo, y entonces esa fe, esa gran convicción que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor, que es una fe inconmovible en su palabra. Por lo tanto, nosotros vemos que la fe se desarrolla de una manera extraordinaria y que no podemos agradar a Dios cuando no tenemos ese escudo puesto, Pastor Scrooge. Porque allí en Hebreos el capítulo 11 y el versículo 6 dice que no podemos agradar a Dios cuando no tenemos esa fe firme en Cristo Jesús. Y esa fe firme es la victoria que Dios nos ha dado en su palabra, como lo dice 1 de Juan, capítulo 5 y el versículo 4. Hablemos un poquito ahora del casco, pastor. Porque así mismo como el escudo es importante, el casco también lo es. Así que el casco de un soldado romano estaba hecho de hierro. Algunos estaban hechos de hierro, pero otros estaban fabricados de bronce, con una placa en la parte posterior para proteger el cuello y las orejas del soldado, y entre otros elementos para que el soldado esté bien protegido contra los posibles golpes del enemigo, porque como hemos señalado, pastor, en una guerra uno va y entonces, aunque obtenga la victoria, el enemigo puede lanzar algunos golpes también que lo alcancen, y por eso el soldado tenía que estar vestido con estas herramientas, con estos pertrechos militares para poder rendir en la batalla. Y que es muy interesante la literatura que nos habla sobre cómo estaba diseñado el casco, porque uno diría que es la herramienta quizás la más importante que podría conformar lo que es ese uniforme que utilizaba el soldado romano. ¿Por qué? Porque la cabeza es lo más delicado que hay. Claro que sí. Entonces, en el hueco donde se hacía, se le colocaban algunas herramientas, algunos, uno diría, enseres más que podrían cubrirle desde la boca, la quijada y la parte de atrás para proteger lo que es el cuello, las orejas, todo. Uno se sorprende la forma maravillosa en que estos hombres, esos soldados romanos, diseñaban este tipo de armadura, y especialmente el casco, por la importancia, repetimos, que reviste la cabeza. Fíjese que ellos diseñaban eso de tal manera que cualquier situación, una flecha o algo que viniera, no le hiciera daño. Podría pegar en cualquier parte del cuerpo, pero si llegaba a la cabeza, definitivamente lo mataba. Así es, porque un golpe en la cabeza, pastor, es un golpe mortal. Sí. Y si el soldado se descuidaba y venía un golpe en la cabeza, eso le podía quitar la vida. E inmediatamente que perdía la vida, ya no podía seguir combatiendo. Aplicando esta figura del casco del soldado romano al contexto de la lucha espiritual que estamos librando, ese casco o yelmo en el combatiente cristiano simboliza la salvación presente que experimentan los creyentes en relación con Cristo resucitado, ascendido y exaltado. Asimismo, como el soldado en el combate, si le daban un golpe en la cabeza, podía perder la vida, también el soldado cristiano, pastor, necesita proteger la salvación que Dios le ha dado, porque precisamente eso es lo que el enemigo le quiere quitar, esa salvación en Cristo Jesús, que ha sido otorgada por la fe en Él. El enemigo quiere arrebatarla
de la mano del combatiente cristiano, y entonces debe, asimismo como el soldado debía proteger la cabeza, el soldado cristiano ahora debe proteger la salvación que Cristo le ha dado, porque ahí está la lucha, porque la salvación es un don gratuito que Dios le ha dado a la persona. No podía obtenerlo por ninguna otra manera, por ningún otro esfuerzo, por ninguna compra, pero ahora Cristo Jesús, en su infinita misericordia, le ha dado la salvación, y la lucha fuerte ahora del creyente es proteger esa salvación que Cristo Jesús le ha dado, y por eso debe tener ese casco protector de la fe en Cristo Jesús. Debe valorar la salvación por encima de todas las cosas. Por ejemplo, pastor, cuando nosotros analizamos el asunto de Jacob y Esaú, cuando Esaú vendió la primogenitura, no le dio importancia a ese galardón que Dios le había dado, y despreció ese mérito que Dios le había puesto a él por ser el primogénito. Entonces lo mismo debe pasar con nosotros. Nosotros debemos abandonar cualquier cosa aquí en la tierra que atente con nuestra salvación. Y en este caso, fíjese, para seguir ilustrando y relacionando, porque son metáforas que utiliza el apóstol Pablo. Y entonces en este caso, ¿dónde se gestan los pensamientos? En el cerebro. Todo lo que hace el cuerpo es porque se gestó un pensamiento, se accionó en el cerebro, y entonces se empieza a ejecutar. Por eso, cuando una gente empieza a manifestar algún tipo de rebelión contra Dios, que el pecado empieza a manifestarse, es porque no cuidó las avenidas del alma, y eso es muy importante. Así como el soldado romano protegía su cabeza, nosotros tenemos que proteger lo que se está gestando en nuestra mente. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos haciendo para cuidar el cuerpo? Y eso es una parte importantísima que ilustra bastante bien lo que nosotros como cristianos debemos hacer para evitar caer bajo las garras del enemigo, del diablo, que está haciendo todo lo posible por vencer a los hijos de Dios. Y finalmente ahí, pastor, tenemos un tema importante que tiene que ver con la espada. La espada del soldado romano, que tenía dos filos. Eran bastante efectivas esta gente cuando empezaban a accionar en contra de los enemigos con esta espada, que donde tiraban y se pegaban en el cuerpo era de dos filos. Cortaba a la derecha y a la izquierda. Como quiera. Entonces, en este sentido, el apóstol Pablo está diciendo que el cristiano tiene la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es. Por lo tanto, estas herramientas son vitales, el yelmo de la salvación. Y un detalle, pastor, antes de destacar un poquito el asunto de la espada, con respecto al yelmo de la salvación, y es que la salvación es aquí y ahora que el Señor la está ofreciendo. O sea, que no es un tiempo futuro por allá. Cuando Él venga, no viene a ofrecer la salvación, viene a buscar a los que han aceptado la salvación. Y me alegra mucho cuando leo en la Biblia lo que Jesucristo le dijo a uno de los ladrones que murieron juntamente con Él. Le dijo: te aseguro que estarás conmigo en el paraíso. No que él iba a subir con Cristo ese mismo día al paraíso, como muchos piensan, sino que le estaba asegurando que por haber puesto su fe en Él, en Cristo Jesús, Él estaba asegurando el yelmo de la salvación. Y eso es muy interesante, que nuestros oyentes de este programa Radio Amanecer en Estudio puedan captarlo, que es hoy que Cristo lo quiere salvar, que es hoy que le quiere colocar ese casco, el yelmo de la salvación, y que los quiere anotar sus nombres en el libro de la vida, porque ciertamente Dios es el que está ofreciendo la salvación y lo está haciendo de manera gratuita, lo que indica que nosotros ahora necesitamos aferrarnos a esa salvación y avanzar en ese contexto que Cristo Jesús nos está ofreciendo ahora. Un poquito sobre la espada, porque son tres herramientas que estamos estudiando hoy. El casco, también estamos estudiando la espada, y también le dimos un pequeño repaso a lo que tiene que ver el escudo, que son elementos fundamentales para obtener la victoria. Así que la espada del Espíritu
es la palabra de Dios, como dice Efesios 6:17. Así que el soldado romano usaba una espada, como usted señaló, pastor, de 2 filos. Y entonces, así como ese soldado usaba la espada, el soldado cristiano, el combatiente cristiano, necesita también su espada y tomar esa provisión que el Espíritu Santo ha dado para nosotros, que es inspirar la Biblia, pastor. Y como estamos en el mes de la Biblia, le estamos haciendo un énfasis muy poderoso a esa espada, porque tiene que echar mano de esa espada del Espíritu. La Biblia es un producto de Dios, un producto del Espíritu Santo que obró en las mentes de esa gran cantidad de hombres para que nos traigan a nosotros esa gran instrucción. Ahí nosotros podemos contrarrestar la acción del enemigo. Por ejemplo, una de las acciones del enemigo que ha traído a esta tierra es que las personas cuando mueren siguen viviendo, que esos soldados cuando mueren siguen combatiendo en otros estadios y en otras formas. Pero la palabra de Dios dice, no, cuando la persona muere está totalmente inconsciente. Ya su accionar aquí en la tierra ha cesado. Por eso es tan importante que nosotros podamos prestar atención a la Biblia. Hay muchas personas que dependen mucho, pastor, de las revelaciones. Y eso no quiere decir que Dios no le hable a una persona, pero también quiere decir que cuando alguien entiende que Dios le habló por alguna revelación, por alguna cosa, ahora debe confrontar su revelación con la palabra de Dios, porque la mayor revelación que Dios ha hecho aquí en la tierra está precisamente en la palabra que escrita. Es cierto, o sea, si Dios lo reveló de esa manera en su palabra, pues no tratemos de estar ocupándonos en otras cosas porque ya está escrito. Un punto muy importante es que como esta espada de 2 filos, algunos han llegado a pensar que la espada de 2 filos se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. Es importante, linda la interpretación, pero ciertamente lo que Dios espera es que su palabra, la palabra de Dios, se refiere a esas amplias promesas del Evangelio que encontramos en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Algunas personas han querido opacar las enseñanzas del Antiguo Testamento diciendo que ya eso no tiene validez, pero siempre que se habla de la palabra de Dios, de esa espada de 2 filos, se está refiriendo a un contenido especial, completo, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y es así como nosotros los cristianos podemos salir victoriosos y vencedores cuando utilizamos esas herramientas que Dios ha colocado en nuestras manos, el escudo, el casco y la espada, que es lo que hemos compartido con ustedes en el día de hoy. Y al cierre, pastor, sería bueno que nos despida en oración. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre, te damos gracias por tu gran poder, tu gran misericordia que ha tenido para con nosotros. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos ayude a estar armados, espiritualmente hablando, con estas herramientas, con el escudo de la fe, con el casco, el yelmo de la salvación, y tener en nuestras manos la espada del Espíritu, que es tu santa palabra. Y que toda experiencia, toda revelación, todo sueño y toda cosa que llega a nuestras mentes pueda ser confrontado con tu santa palabra. Amén. Y si tiene armonía, seguimos adelante porque vamos en el camino correcto. Pero si contradice tu palabra, que nosotros tengamos la valentía, la obediencia y el deseo de abandonar todo aquello que no armoniza contigo. Te agradecemos, oh Dios, en este día y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.